En junio de 2016, una madre joven y su pequeño hijo desaparecieron sin dejar rastro en el desierto de Sonora. No hubo gritos. No hubo testigos. Solo una señal perdida en un mapa inmenso y hostil. Las autoridades concluyeron lo mismo de siempre. Desorientación, insolación, accidente. Pero la verdad, la verdadera historia, apenas comenzaba. 7 años después, algo fue hallado. Algo que no se puede olvidar. Algo que lo cambia todo. Rachel Miller tenía 30 años. Vivía en Phoenix, Arizona, y trabajaba como enfermera pediátrica en un hospital comunitario. Era madre soltera desde que Noah nació. El padre del niño había desaparecido poco después de saber que Rachel estaba embarazada, y desde entonces, ella había hecho todo sola. Pero eso nunca la detuvo. Le gustaba la rutina, pero amaba escapar a la naturaleza cada vez que podía. Decía que el desierto tenía una forma silenciosa de calmar la mente. Le gustaba la sensación del aire seco en la piel, el calor agobiante de media tarde, incluso el crujido de las piedras bajo sus botas. Y desde que Noah aprendió a caminar, comenzó a llevarlo con ella en sus caminatas, enseñándole los nombres de los cactus, mostrándole cómo buscar sombras, y a llenar siempre 2 botellas de agua. Una para el cuerpo, otra para la cabeza, como decía ella. En junio de 2016, Rachel aprovechó unos días libres para visitar a su hermana, Emily, que vivía en Tucson. Era un viaje de rutina. Se alojaba con Emily, pasaban tiempo en familia y hacían pequeñas excursiones. Noah tenía 3 años y estaba en esa etapa en la que todo era una aventura. Le encantaban los lagartos, los camiones, los colores del cielo antes del atardecer, y le fascinaba ver a su madre preparar la mochila para las caminatas. Ese jueves por la mañana, Rachel decidió llevarlo al sendero Sunfire Ridge, un camino corto y relativamente plano, dentro del Parque Estatal Iron View, al sur de Tucson, en el borde del desierto de Sonora. Era temprano. El cielo estaba despejado, sin señales de tormenta. La temperatura rondaba los 29 grados cuando Rachel estacionó su auto en el área designada para visitantes. Las cámaras de seguridad del parque la registraron bajando del coche a las 10:14 de la mañana. Llevaba una gorra, gafas de sol, una mochila gris con correas naranjas, y a Noah en una mochila portabebé de tela azul oscuro. Se los ve caminando hacia el inicio del sendero. Noah mira a la cámara justo antes de que su madre lo acomode sobre su espalda. Luego desaparecen entre la vegetación baja. El sendero Sunfire Ridge es uno de los más transitados del parque. Está bien marcado, con señalizaciones cada medio kilómetro y estaciones de emergencia en los puntos críticos. El recorrido completo no supera los 5 kilómetros de ida y vuelta. Se estima que a un ritmo tranquilo toma entre 1 hora y media y 2. Rachel había hecho ese tipo de rutas muchas veces. No era alguien temeraria. Siempre dejaba constancia del destino. Llevaba su celular con carga, mapas físicos, protección solar, botiquín, incluso silbato. Aquella mañana había dicho a su hermana que volvería antes de la hora del almuerzo. Le pidió que preparara los nuggets favoritos de Noah y que enfriara el jugo de manzana. Fue un comentario más. Uno de esos que no parece tener importancia hasta que se convierte en lo último que se dice. A las 2 de la tarde, Emily comenzó a preocuparse. Para entonces Rachel ya debería estar de regreso. A las 2:30, le envió un mensaje, luego otro, y una llamada que fue directamente a buzón. No se alarmó de inmediato. Quizás no había señal en el sendero. Quizás Rachel había decidido extender un poco la caminata. Pero a las 4:50, ya con el sol bajando y la ansiedad creciendo, Emily llamó al número de emergencias del parque. A las 5:20, un guardabosques llegó al estacionamiento y confirmó que el coche de Rachel seguía allí. No había señales de que alguien hubiera regresado. Ni Rachel ni Noah habían sido vistos por otros visitantes. Y el registro de entrada del sendero solo tenía su nombre esa mañana. A las 6:45, comenzó oficialmente la operación de búsqueda. Guardaparques, voluntarios, personal de rescate. Se organizó una cuadrilla de rastreo y se activaron protocolos de desaparición en área desértica. Drones sobrevolaron la zona. Perros rastreadores fueron desplegados en los tramos conocidos del sendero. Y al caer la noche, se habilitó una base de operaciones en el mismo parque. Esa noche no hubo señales. Solo huellas confusas de botas, que se perdían entre la grava. No se halló ninguna prenda, ningún objeto, ningún sonido. Los días siguientes se multiplicaron los esfuerzos. Llegaron equipos desde Phoenix, especializados en búsqueda en zonas áridas. El ejército incluso prestó un helicóptero para sobrevolar las áreas más alejadas del circuito. Se utilizó tecnología de imagen térmica y mapas satelitales. Se peinó el terreno por tierra, aire y con sensores subterráneos. Pero el desierto parecía cerrado, indiferente. No había indicios claros de hacia dónde podrían haber ido. Algunas huellas parecían indicar que Rachel había salido del sendero principal, posiblemente buscando sombra,
agua o un camino más corto. Pero eso era extraño. Demasiado extraño para alguien como ella. En el día 3 de búsqueda, encontraron una botella de agua semienterrada, a 2.3 kilómetros al sur del sendero, fuera del circuito marcado. Era una botella reutilizable, del tipo que Rachel solía usar. Pero no se pudo confirmar si era de ella. Cerca, en una zona de arbustos secos, se hallaron marcas de arrastre, como si algo, o alguien, hubiera pasado por allí con peso. No había huellas claras. Solo el viento moviendo la arena, borrando cualquier historia. Los oficiales declararon que era probable que Rachel se hubiera desorientado, que las altas temperaturas hubieran provocado un golpe de calor, y que hubiera intentado encontrar una ruta alternativa. Un accidente. Algo trágico, pero no fuera de lo común. El reporte oficial hablaba de pérdida de rumbo y desaparición por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, la hermana de Rachel no aceptó esa explicación. Emily afirmaba que Rachel nunca se alejaba del sendero sin dejar aviso, que su hermana no era impulsiva ni imprudente, que incluso cuando tomaba rutas familiares, siempre registraba su recorrido en una aplicación de GPS. Pero aquel día, no había señal. El celular de Rachel nunca se volvió a conectar a ninguna antena. Su última ubicación conocida fue la entrada al parque, a las 10:14 de la mañana. Después de eso, el vacío. Con el paso de los días, la búsqueda perdió intensidad. Las autoridades dijeron haber hecho todo lo posible. El caso fue etiquetado como desaparición sin elementos criminales aparentes. Pero la familia sabía que algo no encajaba. Un cuerpo no desaparece del todo. Un niño no se esfuma sin dejar rastro. El desierto puede tragar muchas cosas, pero siempre deja algo atrás. Rachel no era una turista perdida. No era una madre descuidada. No era una imprudente. Y, sobre todo, no era alguien que abandonaría a su hijo. Ella lo protegía con todo lo que tenía. Lo enseñaba, lo guiaba, lo cuidaba. A Noah le gustaba decir que su mamá era una superheroína. Y en muchos sentidos, lo era. Pero incluso los héroes pueden caer. Y a veces, el mundo no da explicaciones. Solo deja preguntas abiertas entre piedras calientes y viento seco. Pasaron semanas, luego meses, luego años, y el desierto cayó, hasta que, 7 años después, algo volvió a emerger de entre la tierra. Y con ello, los secretos que habían quedado enterrados. Porque el desierto puede guardar el silencio, pero no por siempre. El operativo de búsqueda comenzó oficialmente a las 6:45 de la tarde del 14 de junio de 2016. Para entonces, ya habían pasado más de 8 horas desde la última vez que Rachel Miller fue vista en el acceso al sendero. El sol comenzaba a esconderse tras las colinas del oeste, y la temperatura, aunque aún alta, descendía lentamente, dejando una sensación inquietante. Esa mezcla entre la calma del desierto al anochecer, y el presentimiento de que algo iba mal. Los primeros en llegar fueron los guardabosques del Parque Estatal Iron View, junto a una unidad canina del condado. Para cuando dieron las 7:20 de la tarde, ya se había desplegado un grupo de búsqueda a pie. Los perros olfatearon una camiseta de Noah, la gorra de Rachel y el interior de su coche. Pero el calor acumulado en el suelo y el viento cambiante del suroeste dificultaban cualquier rastro. A eso de las 8 de la noche, 2 drones con cámaras térmicas comenzaron a sobrevolar la zona del sendero Sunfire. No detectaron movimiento humano ni fuentes de calor. A las 9:15 de la noche, con la oscuridad completamente asentada sobre el paisaje, se instaló una base temporal en el aparcamiento del parque. Desde allí, los agentes coordinaban los turnos, analizaban mapas, revisaban rutas posibles y reconstruían minuto a minuto los movimientos conocidos de Rachel. Mientras tanto, su hermana Emily permanecía inmóvil junto al coche. No hablaba, no lloraba, solo miraba hacia el horizonte, hacia esa línea negra que separa lo que sabemos de lo que ya se ha perdido. Durante la noche, varios equipos recorrieron tramos secundarios con linternas de alta potencia. Se esperaba encontrar algún objeto caído, una botella, un pañal, una zapatilla de niño, cualquier cosa. Pero no apareció nada. El desierto era piedra, polvo y silencio. A eso de la 1 de la madrugada, se suspendió momentáneamente la búsqueda aérea por falta de visibilidad. Solo continuaron los grupos a pie, en turnos de 2 horas. A veces, alguien creía escuchar un sonido, una voz lejana, un crujido distinto, pero eran ilusiones. No había señales. Era como si Rachel y Noah se hubieran desvanecido. Con las primeras luces del día, hacia las 5:15 de la madrugada, se reanudaron los vuelos de drones. El amanecer llegó sin noticias. Nada entre los cactus. Nada bajo las sombras de los ocotillos.
Las cámaras térmicas no detectaron variaciones. Era como si el desierto hubiera cerrado sus labios. A eso de las 6:30 de la mañana, se incorporó un grupo especializado en supervivencia en climas extremos. A las 8 de la mañana, la temperatura ya rozaba los 34 grados. La humedad era casi inexistente. El aire se volvía áspero en la garganta. A las 9:25, uno de los equipos halló una pista, una botella plástica semienterrada, a unos 2 kilómetros del sendero marcado. No tenía etiquetas. Estaba rayada por el sol. Parecía usada. Podía haber sido de cualquiera. O de nadie. A las 10:40, otro voluntario creyó ver algo entre unas rocas. Una tela blanca ondeando en la brisa. Al acercarse, se trataba de una bolsa vieja. El desierto, otra vez, jugaba con la esperanza. Durante todo el día, las temperaturas subieron hasta alcanzar los 43 grados a eso de las 2:10 de la tarde. El calor era insoportable. Algunos miembros del operativo necesitaban pausar cada 30 minutos. El cuerpo no resiste tanto tiempo en esas condiciones. A las 3:50 de la tarde, se decidió ampliar el radio de búsqueda a 10 kilómetros, incluyendo áreas que no estaban señalizadas. Comenzaron a revisarse antiguas rutas indígenas, grietas secas, pequeñas cavernas. A las 6:20 de la tarde, se encontraron nuevas marcas, líneas de arrastre en una zona pedregosa, cerca de una pendiente. 12 metros de marcas, que se desvanecían al llegar a una hondonada. Nadie supo decir si se trataba de alguien cargando un cuerpo, o si era el rastro dejado por un animal. Pero la dirección parecía alejarse del sendero. Y eso no tenía sentido. Rachel no se alejaba. Nunca lo hacía. Al caer la noche, a las 8:30, se incorporaron nuevas cuadrillas. En total, 64 personas participaban ya en la operación. 3 helicópteros, 4 drones, 2 unidades caninas y apoyo de la Guardia Nacional. El caso era ahora una prioridad estatal. A las 7:30 de la mañana del día siguiente, un equipo descendió a una grieta conocida como Eagle Drop. Bajaron en cuerda, uno por uno. No encontraron nada humano. Solo huesos de pequeños animales y restos de basura antigua. A las 11 de la mañana, un rastreador halló una pisada infantil, a pocos metros de una roca. El contorno era parcial. Podría haber sido de un niño, o del pie trasero de un coyote. El viento ya la había distorsionado. Fue fotografiada y marcada, pero no se pudo confirmar nada. Los medios de comunicación ya cubrían el caso a nivel nacional. Se viralizaron las fotos de Rachel y Noah. Las redes se llenaron de mensajes, teorías, cadenas de oración. A las 4 de la tarde, se cerró el parque al público. Se convirtió en zona restringida. Pero las autoridades no encontraban respuestas. La versión oficial era cada vez más repetida. Desorientación, accidente, exposición al calor. Aquel desierto había absorbido demasiadas historias. Una más no era sorpresa. Emily, sin embargo, no aceptaba esa explicación. Conocía a su hermana. Sabía que Rachel era meticulosa, organizada, disciplinada, que no improvisaba, que no arriesgaba, que adoraba a su hijo por encima de todo, que jamás lo pondría en peligro. A las 10 de la noche de ese cuarto día, varios rescatistas debieron ser atendidos por deshidratación. Uno de ellos fue hospitalizado con signos de insolación. El esfuerzo humano comenzaba a agotarse. La búsqueda seguía, pero el ritmo bajaba. Pasaron los días, luego semanas. La cobertura mediática disminuyó. Los voluntarios empezaron a regresar a sus vidas. Las autoridades archivaron el caso. Lo clasificaron como desaparición sin indicios de actividad criminal. Y Rachel Miller se convirtió en una de esas historias que se susurran entre caminantes del desierto. Un misterio más. Un nombre más en la lista. Pero Emily sabía que no era así. No podía ser. Porque un accidente deja rastros. Y ahí no había ninguno. Y si el desierto no devolvía respuestas, ella las iba a buscar. Aunque pasaran años. Aunque la verdad estuviera enterrada bajo la arena caliente. Aunque tuviera que escarbar con las manos. Porque su hermana no desapareció. Y su sobrino todavía podía estar vivo. Pasaron semanas, luego meses, y después, años. 7 años de silencio. 7 años en los que el desierto pareció tragarse no solo a Rachel y a Noah, sino también cualquier esperanza de respuestas. A partir del tercer mes, los medios dejaron de hablar del caso. En los noticieros locales ya no se mencionaba.
El rostro de Rachel, antes compartido en redes sociales, desapareció poco a poco de los muros virtuales. Solo su hermana Emily seguía buscándola. Ella se negó a aceptar que aquella historia terminaría con un informe inconcluso. Se negó a aceptar que Rachel estuviera simplemente desaparecida. Para Emily, eso no era un final. Era solo una pausa injusta. Inaceptable. Durante el primer año, visitó el sendero Zumfire Ridge cada semana. Caminó cada tramo, sola o acompañada, grabando videos, tomando notas, dejando mensajes en pequeños recipientes escondidos. En cada visita dejaba algo simbólico. Una flor, una piedra pintada, un dibujo de Noah. A veces, escribía cartas y las enterraba cerca del inicio del sendero. Por si Rachel o Noah alguna vez volvían por ahí, decía. En el segundo año, se obsesionó con los mapas del parque. Consiguió copias satelitales, planos antiguos, documentos internos del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Arizona. Solicitó registros públicos. Entrevistó a exguardabosques. Habló con senderistas, voluntarios de búsqueda y expertos en orientación. Se convirtió en su propia investigadora. A las 9 de la mañana de un sábado cualquiera, solía empezar su recorrido desde el aparcamiento del parque, el mismo lugar donde el coche de su hermana permaneció estacionado aquel día. Lo hacía en silencio, sin esperar milagros, pero con la convicción de que aún había algo enterrado que debía salir a la luz. Durante esos años, reconstruyó completamente los movimientos de Rachel en sus últimos días. Consiguió su historial de llamadas, su actividad bancaria, incluso revisó cámaras de comercios aledaños para confirmar rutas. Descubrió cosas que ni siquiera los agentes del caso habían considerado, como que Rachel compró un segundo GPS portátil solo una semana antes de desaparecer, o que había comentado a una compañera de trabajo que había notado miradas raras de uno de los guardabosques en su visita anterior. A las 11:30 de la mañana de un martes, Emily recibió por fin los registros de personal asignado al parque entre 2017 y 2019. Allí vio por primera vez un nombre que no había aparecido en los informes iniciales: Thomas R. Michei, guardabosques asignado al circuito oeste del parque. Había renunciado en septiembre de 2019 sin explicación. Su informe de salida estaba incompleto. Su ficha personal, también. Emily marcó su nombre, lo subrayó, y escribió al lado: ¿por qué no fue interrogado? Pero a pesar de todo eso, durante esos 7 años, no apareció ni una sola pista nueva. Ningún cuerpo. Ninguna llamada anónima. Ninguna confesión de último momento. Cada aniversario de la desaparición era un recordatorio cruel de la nada. Cada 12 de junio, Emily se presentaba en la entrada del parque con una flor blanca y una vela. A veces, alguien pasaba y preguntaba. Otras, nadie decía nada. Pero ella siempre estaba allí. Puntual. Inquebrantable. A las 4:15 de la tarde del 12 de junio de 2023, cuando se cumplían 5 años exactos de la desaparición, Emily organizó una pequeña vigilia. Solo asistieron 9 personas. Familia, un par de viejos amigos, y un voluntario del grupo de búsqueda original. El resto, simplemente, había seguido con su vida. El 6.º año fue más duro. Emily perdió el empleo. La depresión la alcanzó. Su entorno comenzó a presionarla para dejar el tema. Ya hiciste todo lo posible, le decían. Tienes que soltar, insistían. Pero soltar no era opción. No cuando no se había encontrado ni siquiera el cuerpo de Noah. Cada vez que pensaba en él, lo imaginaba diferente. A los 5 años, con el pelo más largo. A los 6, diciendo sus primeras frases completas. A los 7, en su primer día de colegio. A los 8, pateando un balón en algún parque. Pero, ¿dónde? ¿Con quién? ¿Siquiera estaba vivo? Emily no lo sabía, pero el corazón nunca le mentía. Sentía que Rachel estaba muerta. Lo aceptaba en silencio. Pero Noah, algo en ella gritaba que Noah seguía ahí fuera, en algún sitio. Y entonces, el 7.º año, el silencio se rompió. Una mañana de marzo de 2025, a las 7:30, un equipo de investigadores de la Universidad de Arizona llegó a una zona cercana a Zumfire Ridge. Estaban allí por un motivo ajeno a todo lo anterior: estudiar la actividad geotérmica en terrenos del suroeste del estado. Buscaban entender cómo ciertas formaciones rocosas estaban cambiando debido a filtraciones subterráneas. Llevaban sensores térmicos, escáneres de profundidad y magnetómetros. Y mientras perforaban cerca de una grieta seca, conocida como Cañón del Cuervo, algo extraño ocurrió. El sensor detectó una señal metálica a poca profundidad. Al principio, pensaron que era basura. Una lata oxidada, restos de una bicicleta, algún viejo objeto olvidado. Pero lo que extrajeron fue distinto. Un marco metálico de mochila infantil, corroído por el sol y la arena. Trozos de tela descolorida. Una suela de zapato de niño, casi intacta. Y junto a eso,
Lo más perturbador: fragmentos óseos, desgastados pero reconocibles, junto a una pequeña cadena oxidada con un dije en forma de corazón. Adentro, aún podía leerse el nombre grabado: Rachel. La noticia no tardó en llegar a la policía. En menos de 48 horas, el área fue acordonada. Y para el cuarto día, el laboratorio forense del estado confirmó lo que todos temían. Los restos pertenecían a Rachel Miller. Pero había algo aún más desconcertante. Solo se encontraron restos de un adulto. Nada que perteneciera a un niño. Nada que indicara la presencia de Noah. Su cuerpo no estaba allí. Su ropa tampoco. Solo su mochila. Solo una sandalia. Y eso lo cambiaba todo. La reapertura del caso fue inmediata. Las autoridades estatales, el FBI y la Unidad de Personas Desaparecidas del Condado de Pima se movilizaron al lugar. El hallazgo no solo confirmaba que Rachel Miller estaba muerta, sino que introducía un nuevo y perturbador elemento. ¿Por qué su hijo no estaba con ella? Lo primero que llamó la atención a los investigadores fue la disposición de los restos. El marco metálico de la mochila no parecía haber caído de forma natural. Estaba parcialmente enterrado, cubierto por piedras que parecían haber sido colocadas a mano. Los fragmentos óseos no estaban dispersos como suele suceder en el caso de un cuerpo descompuesto en terreno abierto. Estaban concentrados en un único punto, como si hubieran sido depositados allí con cuidado. O con intención. El forense también lo notó. Las fracturas en algunos de los huesos largos indicaban posible impacto. No por caída. Por fuerza externa. El informe preliminar hablaba de muerte traumática por causas indeterminadas. Lo que estaba claro es que Rachel no murió sola en medio del desierto después de perderse. Alguien la llevó hasta allí. Alguien cubrió sus restos. Alguien intentó que nunca la encontraran. Y mientras todos analizaban esa escena, otra pregunta crecía como un eco imposible de silenciar. ¿Dónde estaba Noah? Emily fue informada del hallazgo la noche del 17 de marzo, a las 10 en punto. La llamada vino directamente del agente especial que ahora lideraba la investigación. Cuando escuchó que habían encontrado restos compatibles con Rachel, no gritó. No lloró. Solo dijo: ¿y el niño? La respuesta fue silencio. Después, la voz del agente, más suave, más humana. No hay señales de él. Todavía. Emily colgó sin decir adiós. Se sentó en el suelo, en la oscuridad de su salón, con la fotografía de su hermana entre las manos. Había perdido una batalla. Pero la guerra, pensó, seguía abierta. Los días siguientes fueron un torbellino. Medios nacionales retomaron el caso. Restos hallados tras 7 años podrían reabrir desaparición de madre e hijo en Arizona, decían los titulares. Pero la información era escasa. Las autoridades guardaban silencio. Solo Emily hablaba. Hizo entrevistas, escribió cartas abiertas, publicó fotos nuevas de Noah en redes sociales. Este es mi sobrino. Tenía 3 años cuando desapareció. Hoy tendría 10. Ayúdenme a encontrarlo. Entonces apareció una pista. Pequeña. Insignificante. Al principio. Una imagen de archivo, capturada por una cámara de tráfico a 30 kilómetros del parque, la misma mañana de la desaparición. Mostraba una camioneta blanca, modelo antiguo, circulando en dirección norte, lejos del parque. La matrícula estaba borrosa, pero el vehículo coincidía con uno registrado en la base de datos del parque como propiedad de un antiguo empleado, Thomas R. Mitchell. Emily reconoció el nombre de inmediato. Era el mismo que había aparecido en los archivos que ella misma había conseguido años atrás. Guardabosques. Asignado al parque entre 2017 y 2019. No figuraba en el informe oficial del caso. Su nombre no estaba entre los entrevistados. Y había renunciado 3 meses después de la desaparición. Sin justificación. Sin rastro. El FBI emitió una orden de localización. No fue fácil. Mitchell había desaparecido de los registros desde hacía casi 6 años. No tenía redes sociales. No tenía empleo conocido. Ni tarjeta médica. Ni actividad bancaria. Hasta que, gracias a un cruce de datos de licencias de conducir, lo encontraron. Vivía en un pequeño pueblo rural de Nuevo México, bajo el nombre de Rick Donovan. Era cuidadoso. Había cambiado de identidad, de trabajo, de estado. Pero había cometido un error. No había ocultado a Noah. Cuando los agentes llegaron a su casa, encontraron a un niño de 10 años jugando en el jardín. Llevaba el pelo teñido, más oscuro, pero su estructura facial, su altura, su edad, todo coincidía. El niño dijo llamarse Owen. Owen Donovan. Hijo de Rick y Rebecca Donovan. Matrimonio sin hijos biológicos. Una adopción informal, según los vecinos. Nadie conocía su historia exacta. Solo que eran reservados, educados, tranquilos. El análisis de ADN confirmó la verdad pocas horas después. Owen era Noah Miller.
Había estado vivo todo ese tiempo. No escondido. No encadenado en un sótano. No recluido. Había vivido como un niño más, criado por los asesinos de su madre. Y él no lo sabía. Las horas posteriores al hallazgo de Noah fueron un torbellino. Fue llevado por agentes federales a un centro médico de Albuquerque para una revisión completa. Estaba sano, bien alimentado, sin signos de abuso físico. Era educado, hablaba con naturalidad, se mostraba tranquilo, hasta que le mencionaron el nombre Rachel. No la reconocía. No tenía recuerdo alguno de su madre biológica. Decía que su madre se llamaba Rebecca, que su padre era Rick, que vivían en esa casa desde que tenía memoria, que no iba al colegio, pero que estudiaba en casa, que su madre cocinaba pan los domingos, que su padre lo llevaba a pescar, que todos los sábados veían películas de dinosaurios, y que nunca, nunca, le había faltado nada. Para Noah, esa era su vida, su realidad, su única historia. El interrogatorio a Thomas R. Mitchell, ahora bajo su nombre falso Rick Donovan, comenzó a las 9 de la noche del día siguiente. Al principio negó todo. Dijo que habían adoptado al niño a través de un acuerdo privado con una madre joven que no podía hacerse cargo, que no recordaba el nombre, que nunca pidió papeles, que todo fue verbal, que Owen era suyo, pero las pruebas eran contundentes. El ADN, los registros falsificados, los documentos hallados en su ordenador, las fotos manipuladas. La cadena de mentiras se desmoronaba. A las 3 de la madrugada, su esposa, Rebecca Donovan, confesó. Fue ella quien rompió primero. Lo hizo sin lágrimas, con frialdad quirúrgica. Dijo que Thomas le había llamado aquella tarde, desde una de las cabañas del parque, que había encontrado a una mujer con un niño pequeño, resguardándose de una tormenta repentina, que la mujer parecía agotada, con miedo, perdida, que el niño era precioso, que tenía los ojos más grandes que había visto, y que parecía perfecto. Rebecca lo entendió sin necesidad de más palabras. Llevaban años intentando adoptar. Años de rechazos, de esperas, de trámites fallidos. Y ahora, su esposo le hablaba de un niño en medio del desierto. Solo. Vulnerable. Esa noche, Thomas no volvió a casa. Regresó al parque. Llevó consigo sedantes, sogas, una pala. Dijo que Rachel se negó a separarse del niño. Que intentó escapar. Que gritó. Que la sujetó. Que la golpeó. Que cayó. Que ya no se movió. Dijo que no fue planeado, que fue un accidente, que solo quería salvar al niño de una vida difícil. Después, envolvió el cuerpo de Rachel en una lona y la llevó, durante la madrugada, hasta una grieta rocosa cerca del Cañón del Cuervo. Enterró lo que pudo, tapó con piedras el resto, y regresó a casa con el niño dormido en el asiento trasero de la camioneta. A partir de ese momento, Rachel Miller fue oficialmente una persona desaparecida. Y Noah se convirtió en Owen Donovan. Durante 7 años, mantuvieron la mentira, con cuidado, con precisión, sin dejar cabos sueltos. Lo educaron en casa, no lo expusieron, no usaron seguro médico, no lo fotografiaron en redes, no permitieron que hiciera amigos cercanos. Lo aislaron del mundo, pero no lo maltrataron. Eso lo hacía más difícil de detectar, más cruel. Cuando Emily fue informada, no lloró. Esta vez no. Solo dijo una frase: lo sabía. Le permitieron ver al niño desde una sala de observación. Estaba sentado en una camilla, comiendo cereal. Miraba un dibujo animado en una tablet. Se veía feliz, y ajeno a todo. Era su sobrino. Pero no sabía quién era ella. No sabía nada de su historia real. Emily no pidió abrazarlo. No pidió hablarle. Solo observó. Lo hizo durante casi 20 minutos, en silencio. Luego, salió de la sala y dijo: voy a hacer todo lo que esté en mi poder para que él recupere su verdad. La justicia comenzó su curso. Thomas y Rebecca fueron arrestados formalmente por secuestro agravado, homicidio en segundo grado, ocultación de pruebas, falsificación de identidad y manipulación de documentación oficial. No mostraron arrepentimiento. En sus declaraciones iniciales insistieron en que hicieron lo correcto, que le dieron una vida mejor. Pero la justicia no les creyó. Y el niño ahora tendría que reconstruir todo lo que creía saber sobre sí mismo, porque su verdadero nombre era Noah. Su verdadera madre estaba muerta. Y su verdadera familia apenas estaba comenzando a acercarse. La custodia de Noah pasó inmediatamente a Servicios de Protección Infantil del Estado de Nuevo México. Un equipo de psicólogos, trabajadores sociales y terapeutas fue asignado exclusivamente a su caso. No era un proceso común. No se trataba simplemente de devolver a un niño a su familia biológica. Noah había sido criado durante más de la mitad de su vida por las personas que ahora estaban acusadas de haber asesinado a su madre.
Era, en términos clínicos, una situación de trauma complejo. Los profesionales lo sabían. Decirle a un niño de 10 años que todo lo que conoce es mentira, que sus padres no son quienes dicen ser, y que su vida entera ha estado basada en un crimen, podía tener efectos devastadores. Por eso, el acercamiento fue lento, cuidadoso, y siempre con su bienestar como prioridad absoluta. Emily fue autorizada para mantener contacto supervisado una vez por semana. La primera visita fue breve. 10 minutos. Noah no quiso mirarla. Ella le habló con suavidad, contándole que era la hermana de su madre, que cuando él era pequeño, ella solía leerle cuentos de animales, que su habitación tenía estrellas fosforescentes en el techo, que su mamá se llamaba Rachel y que lo quería con todo su corazón. Noah la escuchó sin decir nada. No negó. No aceptó. Solo bajó la mirada y murmuró: «No me acuerdo». Las visitas continuaron. A veces eran incómodas. A veces, simplemente tristes. Emily no insistía. No le exigía amor ni reconocimiento. Solo estaba ahí, como promesa de algo que aún no entendía del todo. Le traía libros, dibujos, galletas hechas en casa. Y él, poco a poco, empezó a levantar la mirada, a hacer preguntas, pequeñas. Al principio, ¿qué edad tenía cuando me fui? ¿Cómo era mi mamá? A ella también le gustaban los dinosaurios. Con cada sesión, Noah comenzaba a cuestionar su historia. Empezó a preguntar por qué sus padres le habían mentido. ¿Por qué nunca fue a la escuela? ¿Por qué no tenía fotos de bebé? ¿Por qué nunca había conocido a nadie más de su familia? Las respuestas no llegaban de golpe. Eran parte de un proceso guiado por terapeutas infantiles especializados en víctimas de secuestro de largo plazo. Mientras tanto, Thomas y Rebecca Michey permanecían bajo prisión preventiva. Durante las audiencias preliminares, sus abogados intentaron construir una defensa basada en la supuesta intención humanitaria de la pareja. Alegaron que su deseo de formar una familia fue tan profundo que nubló su juicio, que la muerte de Rachel fue un accidente, que el niño había sido criado con amor. Pero el fiscal fue claro: el acto de asesinar a una madre para quedarse con su hijo no podía, bajo ninguna circunstancia, ser considerado un gesto de compasión. Las pruebas eran irrefutables. El ocultamiento del cuerpo, la manipulación de identidad, los documentos falsificados, la desconexión total del niño del mundo exterior. Cada detalle hablaba de un plan minucioso, de un crimen con premeditación, y de una vida robada. El juicio fue programado para el otoño de 2023. Se esperaba que Emily testificara. También algunos excompañeros de Rachel. Un par de expertos forenses. Incluso se evaluaba si Noah, con el consentimiento de los terapeutas, podría declarar por videoconferencia si así lo deseaba. Pero antes de cualquier veredicto legal, el proceso más importante ya había comenzado: el de sanar. Emily sabía que no podía recuperar los años perdidos, que Noah no volvería a ser el niño que ella cuidó durante sus primeros años de vida, que su hermana jamás volvería. Pero aún así, seguía adelante, porque ahora, por fin, tenía algo que no había tenido en 7 años. A su sobrino. Y una verdad que el desierto no pudo enterrar. Durante las semanas posteriores al juicio, los medios nacionales comenzaron a archivar el caso de Rachel Miller como uno más entre miles. Un ciclo de noticias que se cerraba con un culpable tras las rejas, un niño rescatado y una familia intentando reconstruirse. Pero para Emily, aquello no era el final. Era apenas el comienzo de otra etapa, la del vacío, porque cuando la justicia llega, no siempre trae alivio. Noah vivía ahora con una familia temporal, bajo un programa especializado de reintegración. Emily había solicitado su custodia legal, pero los psicólogos recomendaban ir paso a paso. Era necesario respetar el ritmo emocional del niño. Durante años, había creído que su vida era normal, que sus padres lo amaban, que todo lo que le rodeaba era verdad. Descubrir que su madre había sido asesinada por quienes lo criaron no podía asimilarse de un día para otro. A veces, durante las visitas, Noah preguntaba cosas que Emily no sabía cómo responder. ¿Mamá gritó? ¿Estaba triste antes de irse? ¿Por qué no me buscó? Preguntas que nacían no desde la crueldad, sino desde la confusión. Desde un corazón infantil que intentaba entender algo que no debería tener que entender. Emily hacía lo que podía. A veces respondía. A veces solo le tomaba la mano y guardaba silencio. Una tarde, mientras dibujaban juntos, Noah dibujó una casa con 2 figuras.
una mujer de pelo largo, y él, más pequeño, de su mano. Sobre el tejado, escribió en letras torpes, Casa Real. ¿Es esta tu casa?, le preguntó Emily. Noah se encogió de hombros y dijo, sin mirarla. No sé, pero creo que ahí vivía antes. Fue la primera vez que Noah expresó un recuerdo, aunque borroso, que no pertenecía a los Micheli. Un fragmento de algo enterrado. Un vestigio de verdad. Las sesiones con psicólogos se intensificaron. Noah tenía episodios de confusión, mezclaba recuerdos, sentía culpa por querer a personas que ahora sabía que eran responsables de la muerte de su madre. Una psicóloga infantil lo explicó así: Noah tiene que aprender a convivir con dos historias, la que le contaron y la que realmente vivió. Mientras tanto, Emily seguía reconstruyendo la vida de Rachel, no solo para sí misma, sino para él. Reunía vídeos, audios, notas de voz, cartas, fragmentos de diario. Preparaba una caja que tituló Tu verdadera historia. Una caja que Noah podría abrir cuando estuviera listo. Dentro, había fotos de Rachel embarazada, ecografías, su primer babero, el gorro de recién nacido del hospital, un peluche mordido por los dientes de leche. Objetos que, por separado, eran solo recuerdos, pero juntos, eran una vida. En paralelo, se inició el proceso legal para anular el acta de nacimiento falsa de Owen Donovan. A partir de ese momento, el niño pasaría a llamarse legalmente Noah Miller, como siempre debió ser. Emily fue notificada oficialmente una mañana de otoño. Llevaba tiempo esperando ese papel. No lloró. No lo enmarcó. Solo lo dobló con cuidado y lo guardó en la caja. Esto no es un final, le dijo al trabajador social. Es apenas el segundo capítulo. A veces, Noah hacía preguntas más difíciles. Preguntas que no podían responderse con abrazos. ¿Qué pasaba si no los descubrían? ¿Iba a vivir con ellos para siempre? ¿Tú me habrías buscado aunque fuera un anciano? A esa última pregunta, Emily sonrió. Te habría buscado aunque hubieras tenido 90 años y barba blanca. Noah rió. Fue una risa corta, nerviosa, pero sincera. Después, se quedó en silencio, mirando un punto en el suelo. Y dijo, me da miedo olvidar a mamá. Siento que no la tengo en mi cabeza. Emily no dijo nada de inmediato. Se acercó a su bolso y sacó un frasco pequeño, con tapa metálica. Dentro, había una nota enrollada. ¿Qué es eso? Una carta, respondió ella. Tu madre la escribió cuando tú tenías 2 años. No sabía que algo malo iba a pasar. Solo escribió lo que sentía ese día. Noah tomó el frasco y lo sostuvo entre sus manos como si fuera algo frágil, valioso. Luego lo colocó sobre la mesa, sin abrirlo. ¿Puedo leerla cuando tenga 11? Claro. O cuando tú decidas. Ese momento marcó algo invisible, pero fundamental. No fue una recuperación. No fue un cierre. Fue una pequeña recuperación de poder. El niño que había sido secuestrado, silenciado y criado en una mentira, empezaba a tomar decisiones sobre su historia. En diciembre de 2024, después de una evaluación extensa, Emily recibió la custodia provisional de Noah. Vivieron juntos en Tucson, en la casa donde Rachel había pasado su adolescencia. Una casa con patio, con olor a pan tostado por las mañanas, y con fotos en las paredes que ahora sí podían estar colgadas sin miedo. Noah seguía teniendo pesadillas. A veces se despertaba gritando nombres confusos. Otras noches se levantaba en silencio y se sentaba frente a la ventana, mirando la oscuridad. Emily se acercaba, lo cubría con una manta y se sentaba a su lado, sin decir nada. Y poco a poco, el niño que había vivido atrapado en una mentira, comenzó a respirar dentro de su verdad. Y poco a poco, el niño que había vivido atrapado en una mentira, comenzó a respirar dentro de su verdad. Los días empezaron a parecerse unos a otros, no por rutina, sino por estabilidad. Por primera vez en mucho tiempo, Noah no vivía bajo vigilancia constante, ni con horarios impuestos por alguien que escondía un secreto. Se despertaba cuando sonaba el despertador, tomaba cereales con leche mientras Emily leía el periódico, y se preparaba para ir a la escuela local, donde había comenzado el año en un grado inferior al que le correspondía por edad. No por falta de capacidad, sino porque aún estaba aprendiendo a estar con otros niños, a convivir, a pertenecer. Sus profesores lo describían como observador, sensible y extremadamente cuidadoso. No solía participar en discusiones, pero escuchaba todo. Preguntaba poco, pero lo que preguntaba, lo hacía con una profundidad que desarmaba. Un día, una maestra llamó a Emily y le contó lo que Noah le había dicho durante una clase de ciencias. A veces pienso que yo soy como una estrella que se cayó del cielo, que iba por un camino,
Y alguien me puso en otro sin decirme por qué. Emily no supo qué responder. Pero esa misma noche, le regaló a Noah un libro sobre astronomía infantil. En la dedicatoria escribió: no importa desde dónde caíste, Noah. Lo importante es que ahora estás brillando donde te toca. Con el tiempo, empezó a hacer amigos. Primero uno, luego dos. Jugaban en el parque, intercambiaban cromos, se reían de chistes que solo ellos entendían. Una tarde, al volver a casa, Emily lo escuchó reír a carcajadas desde la puerta. No lo interrumpió, solo se quedó allí, apoyada en el marco, escuchando. Era una risa real, ligera, propia. Los recuerdos de Rachel no regresaban como imágenes, pero sí como sensaciones. A veces, mientras comía cierto tipo de sopa, Noah decía: creo que esto ya lo había probado antes, pero no aquí. O al escuchar cierta canción, murmuraba: esto me hace sentir como si estuviera tapado en una cama muy grande. Eran fragmentos sueltos, como briznas de memoria flotando en el viento. Emily no presionaba. Guardaba cada comentario en una libreta. Le ponía fecha, hora y contexto. Creía que algún día, Noah querría reconstruir ese rompecabezas. En marzo de 2025, se cumplió un año desde que los restos de Rachel fueron encontrados. Emily organizó una ceremonia pequeña en el cementerio, solo con gente cercana. Noah asistió. Llevaba en la mano un dibujo. Una mujer de cabello largo sosteniendo a un niño de la mano. Y bajo ellos, una frase escrita con letra irregular. Aunque no me acuerdo, te siento. Al terminar la ceremonia, se acercó a la tumba, dejó el dibujo, y le susurró algo a la lápida. Nadie más lo oyó. Nadie le preguntó qué dijo. Pero Emily, al observarlo, supo que algo se había sellado en él. No como un cierre, sino como una raíz. Esa misma noche, en casa, Noah abrió por primera vez la caja que Emily había preparado. Tu verdadera historia. Lo hizo en silencio, mientras ella cocinaba. Sacó las fotos, las cartas, los objetos. Pasó los dedos sobre los bordes, como si fueran sagrados. Se detuvo especialmente en una nota escrita por Rachel. Una lista de cosas que Noah hacía cuando tenía 2 años. Palabras que pronunciaba mal. Juegos que le gustaban. Canciones que tarareaba sin saberlas. Y entonces, por primera vez, lloró. No de miedo. No de angustia. Lloró por lo que había perdido. Por lo que ya no podría recordar. Por el amor que le fue arrebatado, antes de que pudiera siquiera conocerlo. Emily lo abrazó sin decir una palabra. Solo lo sostuvo, mientras Noah se permitía, por fin, sentir todo lo que durante años le fue negado. Porque a veces, la memoria no vuelve como una imagen. Vuelve como una lágrima. Como una certeza. Como una voz que, aun sin haber sido oída, resuena desde lo más profundo. Y Noah empezaba a oírla. A medida que los meses avanzaban, Noah empezó a habitar su vida con más conciencia. Ya no se movía como un huésped en su propia historia, sino como alguien que empezaba, poco a poco, a reclamar su lugar en ella. Había días buenos y otros más difíciles. Momentos de calma que se rompían con preguntas inesperadas. Porque aunque la rutina ofrecía cierta paz, la verdad seguía ahí, latiendo debajo de todo, como una corriente subterránea. Un martes por la tarde, mientras hacían la tarea juntos en la cocina, Noah levantó la cabeza y preguntó, sin levantar la voz: ¿crees que ellos me querían de verdad? Emily se quedó quieta. Sabía exactamente a quién se refería. A los Mitchell. A quienes lo habían criado durante más de 7 años. A las personas que, pese a todo, él había llamado mamá y papá durante la mayor parte de su infancia. Creo, respondió con cuidado, que hicieron algo terrible. Que lo que hicieron no puede justificarse. Pero también creo que no todo fue mentira. Noah bajó la mirada. Yo los quería. Emily asintió. Lo sé. Y eso no está mal. Hablar de los Mitchell se había convertido en un campo minado. Noah no los mencionaba con frecuencia. Pero cuando lo hacía desde un lugar ambiguo. Los odiaba y los extrañaba. Los repudiaba. Y, en ciertos momentos, parecía añorarlos. Los terapeutas lo llamaban apego traumático. Emily prefería no ponerle nombre. Para ella, era simplemente la evidencia de una infancia robada. En mayo de ese año, se autorizó oficialmente la adopción legal por parte de Emily. Después de un proceso largo, el juez firmó la sentencia con una frase que a ella le quedó grabada. Este niño ha vivido entre 2 mundos. Es hora de que tenga un hogar con un solo nombre. La primera noche como madre adoptiva oficial, Emily preparó espaguetis. Noah ayudó a poner la mesa. Al sentarse, antes de empezar a comer, levantó el vaso de jugo y dijo:
Por mamá. Emily lo miró en silencio. Por mamá, repitió ella, y chocaron los vasos suavemente. Era un gesto simple, pero cargado de todo. De duelo. De aceptación. De amor. Las semanas siguientes, Noah comenzó a mostrar cambios visibles. Dormía mejor. Sonreía con más frecuencia. Empezó a construir una nueva versión de sí mismo. A dibujar su historia no solo con lo que había perdido, sino con lo que había ganado. Ya no se trataba solo de Rachel, ni de los Mitchell, ni del caso. Se trataba de él, de quién era, y de quién quería ser. Un día, escribió una redacción en la escuela. El tema era, un lugar que recuerdes. Noah escribió sobre una piedra. No un lugar, sino una piedra grande, caliente, áspera. Decía que no sabía dónde estaba exactamente, pero que en sus sueños siempre aparecía allí. A veces estaba sentado sobre ella. A veces su madre lo tomaba en brazos y lo sentaba con cuidado. A veces, la piedra estaba vacía. La maestra, al leerlo, no pudo evitar llorar. La memoria de Noah se manifestaba como ecos, como huellas fantasmales. Nunca imágenes completas, pero siempre cargadas de emoción. Sentía cosas que no sabía de dónde venían. Sensaciones, calores, ausencias. Y, cada tanto, un olor. Un olor a polvo seco y tela al sol. Una mañana, Emily lo encontró mirando por la ventana del salón. Estaba quieto, con la frente pegada al cristal. ¿En qué piensas?, le preguntó. Noah tardó en responder. A veces tengo miedo de olvidarme del todo. Emily se sentó a su lado. ¿Del desierto? No. De ella. Ella lo rodeó con el brazo. No la vas a olvidar, Noah, porque ella está en ti, aunque no recuerde su voz. ¿Y si un día no la siento más? Emily pensó durante unos segundos. Luego dijo algo que no había dicho nunca en voz alta. Entonces me encargaré de recordártela yo, hasta que tú puedas hacerlo solo otra vez. Y en esa promesa, hubo algo más fuerte que la sangre, más fuerte que el miedo. Fue el momento exacto en el que Noah, sin saberlo, entendió que su historia ya no dependía del pasado, sino del presente que estaba construyendo. Con el verano llegaron nuevas cosas. Un viaje corto a Sedona. Su primer taller de escritura creativa. Una fiesta de cumpleaños con amigos nuevos. Risas grabadas en vídeos que ya no eran secretos ni ilegales. Fotografías en marcos. Álbumes que no tendrían que ser escondidos. Cada instante era, en el fondo, una forma de recuperación. Una manera de llenar los vacíos con vida. Una tarde, encontraron una caja vieja en el trastero. Era de Rachel. Dentro, había cintas de casete, cuadernos de universidad, una carta dirigida a Emily escrita en 2009. Y entre todo eso, una grabación. Rachel cantando una canción de cuna. La voz era temblorosa, dulce, sin música de fondo. Solo su respiración, su voz, y el murmullo de un bebé al final. Emily la reprodujo en silencio, con Noah sentado en su regazo. Cuando terminó, nadie habló. Noah se limpió las lágrimas con la manga del pijama y dijo, esa sí la recuerdo. Y aunque tal vez no fuera cierto, tal vez sí lo era. Porque a veces, el recuerdo no vuelve como un dato. Vuelve como una certeza emocional. Una nota musical que encaja en lo profundo del pecho. Una vibración que despierta algo dormido. Emily grabó ese momento. No en video, ni con el móvil. Lo grabó en su propia memoria. Como uno de esos instantes que uno sabe que no se repiten. Un fragmento puro de verdad. Una reconciliación con todo lo perdido. Con el paso del tiempo, el caso de Rachel Miller dejó de ser solo una tragedia personal para convertirse en símbolo de algo más grande. Fue mencionado en debates legislativos, en informes sobre negligencia institucional, en conferencias sobre salud mental infantil, y en cursos universitarios sobre ética forense. La historia, que había comenzado como una desaparición más entre cientos en el suroeste estadounidense, terminó exponiendo grietas profundas en los sistemas encargados de proteger a los más vulnerables. Una de esas grietas estaba en los protocolos de búsqueda. Durante los primeros días de la desaparición, Rachel fue tratada como una senderista desorientada. La presencia de Noah no fue considerada una variable de alto riesgo hasta pasadas 48 horas. El retraso en ampliar la zona de búsqueda, la falta de una coordinación nacional, y la omisión del nombre de Thomas Mitchell en los primeros informes se convirtieron en puntos clave para una revisión del sistema. Gracias a la presión pública y a la insistencia de Emily,
Se aprobó en el estado una legislación que obligaba a registrar, verificar y conservar durante 5 años los antecedentes laborales de todos los empleados de parques estatales, incluyendo motivos de renuncia y reportes disciplinarios. La ley fue conocida extraoficialmente como Ley Rachel. Pero no fue solo eso. En escuelas de trabajo social se estudió el trauma de Noah como caso paradigmático. Se analizó cómo un niño puede crear vínculos afectivos auténticos con sus captores sin dejar de sufrir las consecuencias de su pérdida original. Cómo el amor puede surgir incluso dentro de una mentira. Y cómo eso, lejos de invalidar el daño, lo profundiza. Emily fue invitada a hablar en algunas de esas universidades. A veces aceptaba, otras no. Nunca se consideró portavoz de nada. Solo hablaba como hermana, como madre adoptiva, como alguien que no quiso rendirse. Una tarde, frente a un auditorio lleno de estudiantes, alguien le preguntó, ¿qué le diría a otras personas que han perdido a alguien y aún no tienen respuestas? Emily lo pensó un momento. Luego respondió, que el silencio no siempre significa olvido. A veces es solo la espera antes de que algo vuelva a salir a la superficie. Pero sobre todo, que hay que hacer ruido. Aunque sea sola. Aunque nadie escuche. Aunque te llamen loca. Porque la verdad, incluso cuando tarda, siempre tiene una grieta por donde entrar. Aplausos cerrados. Pero en su rostro no había vanidad. Solo una calma extraña. Como si por fin, luego de tanto, hubiera encontrado su propio espacio en todo esto. Mientras tanto, Noah seguía creciendo. Su cuerpo cambiaba. Su voz también. Empezaba a parecerse a Rachel. En los gestos, en los silencios. Emily lo veía y sentía que la vida, de alguna forma, le había devuelto una parte de su hermana. No a través de la sangre, sino de la continuidad. Noah no era un reemplazo. Era algo más complejo. Era lo que Rachel la había dejado en el mundo. Un fragmento vivo de su existencia. A veces, hablaban de lo que vendría. Noah quería ser biólogo, o arqueólogo, o tal vez escritor. Le gustaban las cosas que estaban bajo tierra, las que se descubren con paciencia. Decía que quería encontrar cosas que se habían perdido, como lo encontraron a él. Decía que tal vez había más niños así, gente que no sabía que vivía una mentira. Quiero ayudar a que los otros recuerden quiénes son, le dijo una noche a Emily, mientras hojeaban un libro de historia. Y ella pensó que quizás eso era exactamente lo que había hecho Rachel sin saberlo. Dar vida a alguien que, algún día, iba a reparar parte del mundo. En agosto de 2025, Noah testificó, por decisión propia, en una audiencia pública sobre desapariciones infantiles. Lo hizo frente a un comité estatal, acompañado por psicólogos y por Emily. Fue breve, pausado, firme. No habló del crimen. No habló de los Mitchell. Solo dijo una frase. Durante años pensé que la verdad me iba a destruir. Pero cuando por fin la supe, fue como respirar por primera vez. Afuera, los medios esperaban. Noah no dio entrevistas. Solo caminó de la mano de Emily hasta el coche, con la cabeza alta. Como si, por primera vez, no tuviera que ocultarse de nada. Ese verano, también hicieron un viaje, a la costa. Noah no había visto nunca el océano. Cuando lo tuvo delante, se quedó inmóvil por varios minutos. Luego se quitó los zapatos y corrió hacia la orilla. Las olas le mojaron los pies. Cerró los ojos. Emily lo miró desde lejos y pensó en Rachel. En cómo habría sido ver ese momento con ella al lado. En todo lo que les fue robado. En todo lo que, sin embargo, sobrevivió. Al anochecer, mientras caminaban por la playa, Noah preguntó, ¿tú crees que mamá me está viendo? Emily tardó unos segundos en responder. Yo creo que mamá no se perdió. Solo está, más lejos. Pero no deja de mirar. ¿Como una estrella? Sí, dijo ella. Como una estrella que no se apaga. Y entonces, Noah levantó la vista. Y la noche, por primera vez en mucho tiempo, le pareció segura. No silenciosa. No vacía. Solo inmensa. A veces, decía Emily, lo más valiente que uno puede hacer es vivir sin tener todas las respuestas. Porque hay cosas que nunca se explican del todo. Como por qué ciertas personas hacen daño. O cómo un niño puede sobrevivir al olvido. Pero si uno camina lo suficiente, si sigue buscando aunque nadie más lo haga, algo siempre aparece. El regreso a casa después del viaje fue tranquilo. En el tren, Noah se quedó dormido recostado sobre el hombro de Emily. Llevaba consigo un pequeño frasco lleno de arena, y una libreta donde había escrito una frase que repetía como si fuera un mantra. No nací en el miedo, nací en el amor. Lo había escrito él solo, sin que nadie se lo dictara. En casa, volvieron a la rutina. La escuela, las tareas, los desayunos con jugo y tostadas. Pero algo era distinto. No había más incertidumbre legal. No había más entrevistas.
Ya no quedaban más informes que entregar ni más preguntas sin responder ante una corte. Ahora, solo quedaba vivir. Y eso, para alguien como Noah, era casi lo más difícil. Algunas noches aún soñaba con el desierto. Lo veía inmenso, vacío, pero también sereno. A veces caminaba por él sin miedo. En otras ocasiones, lo veía desde arriba, como si flotara sobre la arena, como si lo conociera desde antes. Una madrugada, bajó las escaleras y encontró a Emily leyendo en el salón. Se sentó en el sofá, descalzo, y le dijo: «Creo que ya no estoy enojado con ellos». Emily no respondió de inmediato. Cerró el libro y lo miró. «¿Por qué?». «Porque si me quedo enojado, no puedo vivir. Y yo sí quiero vivir». Fueron palabras simples, pero lo cambiaron todo. Porque por primera vez, Noah elegía mirar hacia adelante. No por negación, no por olvido, sino porque entendía que seguir adelante también era una forma de justicia. En otoño, comenzó a escribir un diario. Lo hacía por las tardes, después de hacer la tarea. Lo tituló Lo que sí sé. Allí anotaba todo lo que no quería que se le escapara. Frases de su madre, recuerdos sueltos, sensaciones, olores, nombres. A veces, una línea decía solo: «Me gustaba su voz aunque no la recuerdo». Otras eran más duras: «No me gusta que me pregunten si los extraño». Emily nunca lo leyó. Lo respetaba como un espacio sagrado. Solo le pidió permiso para guardar una copia por si algún día él quería compartirlo. Noah aceptó. Y le dijo: «Tal vez cuando sea grande lo convierta en un libro. Pero uno real, con tapa dura». En las escuelas, algunos profesores empezaron a usar su historia, de forma anónima, para hablar con otros niños sobre memoria, identidad y verdad. No era una lección de crimen. Era una lección sobre supervivencia. Sobre cómo reconstruirse sin tener que negar el dolor. A los 11 años, Noah ya entendía cosas que muchos adultos no comprenden nunca. Que no todo lo perdido puede recuperarse. Que el amor no se borra aunque no se recuerde con claridad. Que vivir con verdad duele, pero también sana. Emily también había cambiado. Durante años, su identidad giró en torno a la búsqueda, a la ausencia. Ahora, debía aprender a ser otra cosa. A ser madre sin miedo. A ser guía sin cargar con toda la culpa. A confiar en que el niño que criaba podía seguir adelante sin que ella lo protegiera de todo. Una noche, mientras lavaban los platos juntos, Noah dijo: «¿Sabes qué soñé?». «¿Qué?». «Que mamá me hablaba, pero no decía palabras. Solo me miraba. Y yo entendía todo igual». Emily sonrió. «¿Y qué entendiste?». «Que estoy bien. Que ella lo sabe». Y esa noche, por primera vez, Emily durmió sin despertarse a mitad de la madrugada. Porque por fin, algo dentro de ella también había encontrado descanso. El caso Miller Donovan, como empezó a llamarse en los archivos legales, quedó cerrado oficialmente ese mismo mes. Pero para quienes lo vivieron, nunca fue solo un caso. Fue una herida abierta, una búsqueda, una prueba, y, finalmente, una historia de retorno. Rachel nunca regresó, pero su voz, su fuerza, su amor, siguieron hablando a través de su hijo. Y ese hijo, contra todo pronóstico, eligió vivir. Elegir. Esa fue la palabra clave, porque Noah no fue simplemente encontrado. No fue solo salvado. Fue alguien que, con cada día, con cada paso, con cada palabra, eligió reconstruirse. Y en ese proceso, también reconstruyó a quienes lo amaban. Ya no era solo el niño del caso. El niño que desapareció. El niño que fue criado por sus secuestradores. Ahora era simplemente Noah. Con el invierno llegó una calma distinta. No una calma vacía, sino una que se instala cuando ya no hay necesidad de correr. Noah, con 11 años cumplidos, había logrado algo que parecía imposible 7 años atrás. Una vida estable, una rutina segura, una identidad sólida. Iba al colegio, sacaba buenas notas, jugaba al ajedrez con un compañero nuevo que le caía bien, y en su tiempo libre escribía historias de ciencia ficción. Lo hacía en una libreta negra, con páginas rayadas, donde imaginaba planetas lejanos en los que las personas perdidas encontraban siempre el camino de regreso. Emily lo observaba con la admiración silenciosa que tienen los que saben cuánto costó llegar hasta ahí. Porque cada paso de Noah era una victoria sobre el olvido, sobre el miedo, sobre la confusión. No necesitaba decirlo para saberlo. Ese niño había sobrevivido a una doble desaparición. La física y la emocional. Había vivido bajo otro nombre, otra historia, otra voz,
Y aún así, había regresado. Durante las vacaciones navideñas, organizaron un viaje corto a Flagstaff. No fue lejos, pero fue especial. Era la primera vez que Noah pasaría esa época sin sentirse dividido entre dos mundos. Decoraron el árbol juntos. Colgaron un adorno con el nombre de Rachel, hecho a mano. En la noche del 24, Emily le entregó un regalo envuelto con un lazo azul. Noah lo abrió con cuidado. Era un marco con una foto inédita. Rachel en el desierto, con él en brazos, ambos cubiertos por un sombrero de ala ancha, riendo, la luz dorada detrás. Noah la miró largo rato sin decir nada. Luego, la apoyó sobre su mesilla de noche y murmuró: «Ya no tengo miedo de olvidarla. Porque ahora está en todas partes». Y así era. Rachel se había convertido en una presencia constante. No como fantasma ni como ausencia, sino como raíz. Como parte de la estructura interna de ese niño que, sin conocerla realmente, la llevaba en cada gesto, cada decisión, cada palabra dicha con verdad. En enero, Emily recibió una carta. Provenía del Departamento de Justicia del Estado. Le ofrecían formar parte de una comisión permanente sobre desapariciones de menores. Era un rol simbólico, honorario, pero de gran impacto. Aportar desde su experiencia para mejorar protocolos, proponer reformas y dar testimonio en comités estatales. Al principio dudó. No quería volver a remover heridas. Pero Noah, al enterarse, fue claro. Si alguien tiene que hablar por los que no pueden, eres tú. Fue la primera vez que Emily sintió que la voz que usó durante tantos años, a veces ignorada, a veces burlada, a veces silenciada, ahora era escuchada. No por venganza, sino por propósito, por justicia. Comenzó a asistir a reuniones mensuales. Participaba en paneles, revisaba documentos, proponía mejoras. Su historia no era única, pero tenía un eco distinto. Porque lo que sucedió con Rachel y Noah no fue solo un crimen. Fue un desgarro en la confianza. Una muestra de lo que ocurre cuando un sistema falla y una familia se queda sola contra el tiempo. A la par, Noah seguía creciendo. Comenzó a desarrollar una curiosidad profunda por la biología. Leía libros sobre el cerebro, sobre la memoria, sobre cómo las células se regeneran. Quería entender cómo funcionaba el olvido, porque ciertos recuerdos se pierden y otros se conservan. Le fascinaba la idea de que el cuerpo tuviera formas de protegernos incluso de aquello que no podemos nombrar. Un día, durante una caminata por las afueras del pueblo, le preguntó a Emily: «¿Crees que yo sería el mismo si no me hubiera pasado nada de esto?» Ella pensó un momento. Luego respondió: «Creo que tendrías otra historia. Pero la misma luz». Noah asintió. No dijo nada más. Pero esa noche, escribió en su diario: «No soy lo que me hicieron. Soy lo que decidí hacer con eso». En primavera, participaron juntos en una charla escolar sobre resiliencia. Noah, con nervios visibles pero dignidad intacta, leyó un texto que había escrito en clase. Lo tituló «El niño con dos nombres». En él, hablaba de su vida como si contara una ficción, aunque todos sabían que no lo era. Narraba cómo un niño había nacido bajo un nombre, luego había sido llamado por otro, y como con el tiempo, logró decidir cuál de los dos era suyo. Al terminar, el salón guardó un silencio tan profundo que nadie quiso romperlo con aplausos. Emily lo miró desde el fondo. No lloraba, pero por dentro, algo en ella se reconstruía. Porque ver a Noah contar su historia con sus propias palabras era lo más parecido a ver a Rachel hablando desde algún lugar lejano. Como si la vida que le arrebataron tuviera, al fin, una manera de seguir diciendo cosas. Con el paso de los meses, Noah comenzó a preguntar menos por el pasado. No porque lo negara, sino porque ya lo tenía integrado. Ahora se enfocaba en lo que venía. En su bicicleta nueva. En los libros que quería leer. En los veranos que vendrían. En los sitios que deseaba conocer. Pero de vez en cuando, volvía a escribir sobre el desierto. Sobre ese lugar que lo había visto desaparecer. Y también renacer. Una tarde, mientras preparaban una caja con objetos para donar, encontró su antigua mochila escolar. La que llevaba en los primeros meses tras ser rescatado. La tocó con cuidado, examinando las costuras, la tela un poco gastada. ¿La tiramos?, preguntó Emily. No, esta no. Quiero guardarla. ¿Por qué? Porque fue la primera cosa que usé siendo Noah de verdad. Y la guardó en el armario superior, junto a otras pocas cosas importantes. No por nostalgia, sino porque entendía que ciertas cosas marcan el inicio de lo nuevo. Como un símbolo, como una frontera invisible entre lo que se sobrevive y lo que se elige vivir. Ese verano, Emily y Noah regresaron al Parque Sunfire. Fue una decisión difícil, tomada con tiempo, con ayuda de terapeutas. No buscaban respuestas. No iban por justicia. Solo por cerrar un ciclo. Caminaban en silencio, tomados de la mano. El sendero estaba igual. Polvoriento, áspero,
bañado por una luz blanca y densa. A lo lejos, las montañas dibujaban una línea firme contra el cielo. Noah se detuvo en una roca y se sentó. Creo que esta es, dijo. ¿Cuál? La del sueño. La piedra grande. Emily no preguntó más. Se sentó junto a él. Y allí, sin hacer ruido, permanecieron un rato. Como si ese sitio, más que un lugar de pérdida, se hubiera transformado en un punto de regreso. Cuando se levantaron, Noah sacó algo del bolsillo. Una pequeña placa de metal. Había grabado una frase en ella, con ayuda de su profesor de tecnología. Se acercó a un árbol cercano, ató la placa con hilo de alambre, y la dejó allí. Emily se acercó a leerla. Decía, aquí empezó todo, y aquí decidí que no se acabaría. Luego miró a su sobrino. ¿Quieres que tomemos una foto? Noah negó con la cabeza. No hace falta. Ya me la llevé. Y comenzaron a caminar de regreso, mientras el sol se inclinaba lentamente sobre el desierto. El camino de regreso desde el parque fue silencioso. Emily conducía sin prisa, con la ventanilla entreabierta y la brisa del desierto entrando tibia, como un suspiro. Noah iba en el asiento del copiloto, mirando por la ventana, con los brazos cruzados y los ojos fijos en la línea del horizonte. No parecía triste, tampoco exactamente feliz. Era otra cosa, una serenidad nueva, extraña, casi adulta, como si algo se hubiera cerrado por dentro, sin necesidad de palabras. Ninguno habló durante los primeros 40 minutos. Pero el silencio no pesaba. Era un silencio distinto al de los años pasados, que solía estar lleno de miedo, sospecha o nostalgia. Este era liviano, como si los fantasmas se hubieran quedado atrás. Cuando por fin Noah habló, lo hizo sin apartar la vista del paisaje. No necesito volver ahí nunca más. Emily lo miró de reojo. ¿Seguro? Él asintió. Sí, ya lo llevé conmigo. La frase le pareció hermosa. Y precisa, porque eso era exactamente lo que había ocurrido. Noah no necesitaba cargar con un sitio, ni con un trauma. Había recogido lo que le pertenecía, lo había integrado a su identidad, y lo demás, lo había soltado. Esa noche, al llegar a casa, encontró sobre su cama un paquete. Era un regalo de Emily. No tenía envoltorio, solo una pequeña tarjeta que decía, «Es tu turno de contarla». Dentro había una grabadora de audio, una libreta con tapa dura y un bolígrafo de tinta azul. Herramientas para que, cuando quisiera, pudiera dejar su propia versión de la historia. Noah la examinó en silencio. Luego miró a Emily y preguntó, ¿y si no quiero contar todo? Entonces contá solo lo que necesites, respondió ella. Lo que te haga bien. Durante semanas, la grabadora permaneció apagada, pero la libreta, poco a poco, comenzó a llenarse. No con un relato lineal, no con fechas ni datos, sino con pensamientos sueltos, reflexiones, dibujos, recuerdos que no sabía si eran reales o soñados. Una página decía simplemente, la mentira fue mi casa, pero la verdad me dejó quedarme. Otra decía, no recuerdo su voz, pero cuando cierro los ojos, siento que me habla. Y una más, quizás la más poderosa, fui buscado. Y eso me salvó. Mientras tanto, Emily retomó viejas cosas que había dejado en pausa. Empezó a dar clases de escritura creativa en una biblioteca comunitaria. Leía por las noches, cocinaba con calma, ordenaba los papeles del juicio no por obsesión, sino para organizarlos, tal vez pensando en escribir un libro. No como denuncia, sino como testimonio. Un registro que contara no solo lo que pasó, sino lo que permaneció. En primavera, recibieron una invitación para participar en un documental producido por una universidad. Noah dudó, Emily también, pero al final, accedieron. No por exposición, sino porque comprendieron que había otras personas viviendo historias parecidas. Personas que necesitaban saber que sobrevivir era posible. El documental se filmó en su casa, con luces suaves y cámaras pequeñas. Noah habló poco, pero lo que dijo, lo dijo con una claridad conmovedora. A una de las preguntas finales, ¿quién crees que eres hoy?, respondió. Soy alguien que fue perdido y encontrado. Pero sobre todo, soy alguien que eligió quedarse. La frase fue elegida como cierre del proyecto. Con el paso del tiempo, Rachel se volvió menos presente como dolor, y más como una energía cálida que flotaba entre los espacios. Sus fotos seguían colgadas. Su nombre seguía siendo pronunciado. Pero ya no era una herida abierta. Era una semilla. Algo que había germinado en Noah, en Emily, y también en otros. Un día, mientras caminaban por el vecindario, una vecina lo saludó y dijo, «Qué suerte que este chico tiene a alguien como vos». Emily sonrió con educación, pero al alejarse, Noah comentó, «Yo también tengo suerte». ¿Por qué? Porque me tocó una tía que no se rindió. Emily se detuvo. Lo abrazó sin decir nada.
Había esperado años por escuchar algo así, pero cuando por fin lo escuchó, no lo necesitó para sentirse validada. Lo recibió como un regalo, no como una recompensa, como quien cierra un libro, no porque se haya acabado, sino porque ya ha leído suficiente por hoy. Al llegar a casa, Noah encontró su antigua cadena de identificación, aquella que había sido clave en el reconocimiento de los restos de Rachel. La tomó entre los dedos, la limpió con cuidado, y le pidió a Emily que se la colgara. Ya no le pesaba, ya no era símbolo de pérdida. Ahora era pertenencia, una afirmación. Ese día, en su diario, escribió: soy el hijo de Rachel, soy el sobrino de Emily, soy Noah Miller, y estoy aquí. Poco tiempo después, recibió una carta del Tribunal de Familia. Su proceso legal de adopción estaba cerrado. Ya no había términos temporales, ni evaluaciones pendientes, ni documentos por renovar. Su hogar era oficial. Su nombre era definitivo. Su historia, por fin, era suya. Celebraron en casa, sin fiesta. Solo ellos dos. Pidieron pizza, vieron una película, y rieron hasta tarde. En un momento, Emily apagó el televisor y se quedó mirándolo. Noah, curioso, preguntó: ¿qué pasa? Nada. Solo estoy viendo cómo brillas. Él sonrió con una mezcla de timidez y seguridad. Ya no era el niño roto del primer día. Ya no era el niño silenciado. Era un chico con voz propia, con palabras, con rumbo. A veces, en las noches de verano, Noah salía al porche y miraba al cielo. Decía que buscaba a Rachel entre las estrellas, pero que no la veía como antes. Ya no buscaba una figura. Buscaba una sensación, una forma de estar acompañado. Creo que mamá ya no necesita parecerse, dijo una vez. Porque ahora ya sabe que estoy bien. Emily lo creyó, porque la historia había llegado donde tenía que llegar. Sin justicia perfecta, sin milagros, pero con verdad y amor. Y eso, a veces, es lo máximo a lo que se puede aspirar. Una historia que empezó con una desaparición,